Pues después de una primera sesión que ha sido un poco desdibujada de los entrenamientos libres del Gran Premio de Bélgica, la segunda sesión no ha decepcionado y sí que hemos visto algo más realista, así que vamos a contaros qué es lo que hemos visto en Spa-Francorchamps en esta segunda sesión de los entrenamientos libres en el circuito Spa-Francorchamps, este cartel mítico en un circuito que por supuesto es histórico, 14ª sesión de la temporada, y además recordad que había un 40% de probabilidad de lluvia para esta sesión. No ha acabado lloviendo, ya os lo adelanto, pero sí que mañana hay un 80% de probabilidad de que llueva durante la sesión, sobre todo de clasificación, así que es muy posible que la veamos sobre mojado. La sesión daba comienzo con un Verstappen siendo de los primeros en salir, con el compuesto medio. También veíamos a Deadpool que volvía, a Esteban Ocon que no ha podido rodar en los libres 1, y Verstappen era el primero en marcar vuelta. No marcaba récord del primer sector, pero sí que hacía el segundo y el tercero, porque aquí ya el primero se lo habían quitado, pero el resto todavía era el único que lo había hecho. Vamos viendo llegar las primeras vueltas y sobre todo ya estas imágenes os las voy trayendo para que nos fijemos en que tanto Norris como Leclerc, que lo tenemos ahora mismo aquí en pantalla, habían salido con neumático blando. Como mañana se espera que llueva, no hay tanto apuro por guardar un neumático que, además de clasificación, que no se va a usar porque va a llover, se va a usar en carrera, seguramente en carrera sí, así que para el domingo te viene bien también hacer las tandas largas con el neumático blando. Un Leclerc que por cierto cerraba su vuelta en 4ª posición. Era mejor aún la de Carlos Sainz con el compuesto medio, le vemos aquí ponerse tercero a 3 décimas de Max Verstappen, un Verstappen que hasta con el medio seguía liderando pese a que Norris estuviese con el neumático blando. También nos subíamos en el coche de George Russell y sobre todo esta imagen ya os la traigo para que os fijéis. Recordéis que en los libres 1 hemos visto esta cámara on-board de Russell y tenía esos hilos en el halo para ver los flujos de aire, pues aquí ya se lo habían quitado. Russell que conseguía superar a Carlos Sainz y se ponía en 3ª posición. Hemos visto antes a Deadpool, veíamos ahora a Wolverine, a Pierre Gasly, un Pierre Gasly que le valía para ser 12º con la vuelta que cerraba, y Esteban Ocon, que ya que nos lo han puesto ahí, bueno, pues Esteban Ocon cerraba esa vuelta también 13º. Mejoraba su tiempo, pero no era lo suficiente siquiera como para mejorar la posición. Al final las distancias están tan alejadas que es complicado incluso mejorar posición pese a que mejores el tiempo, porque recordemos que es el circuito más largo. Veíamos a Lando Norris aquí con el neumático blando, pero sobre todo esta imagen os la traigo para que veamos a Fernando Alonso cerrando vuelta en 13ª posición, y fijaros que también nos ponían la racha de podios que lleva McLaren, y siempre mínimo ha habido uno de los McLaren en podio desde la 5ª ronda, desde el Gran Premio de China. Es algo alucinante lo que están siendo capaces de hacer, y sobre todo en Hungría con 2 pilotos que consiguieron ascender al podio. También veíamos a un Sergio Pérez que justo dejó pasar a Lando Norris en la subida de Aarhus y comentaba que ese monoplaza tocaba mucho con el suelo. Sabemos que los equipos también deben de estar ahora jugando en cuanto a la configuración con las alturas, y quizá va un pelín demasiado bajo y tendrán que levantarlo McLaren. Eso veremos mañana también, el rendimiento y cuánto tocan en el suelo. Hamilton que cerraba vuelta para ponerse en la 4ª posición, y ya cuando habíamos cumplido 20 minutos de sesión iban saliendo los pilotos con neumático blando, con la excepción de Norris y Leclerc que ya habían salido, no es novedad, ¿no? Pero el resto sí, y lo hacían con poco combustible para hacer la simulación de clasificación. Carlos Sainz también con el compuesto blando. ¿Por qué salieron tan pronto, no? Si normalmente suelen salir en los últimos minutos. Bueno, este trazado, al ser tan largo, necesitas salir cuanto antes para no perder tiempo. Prácticamente entras, cargas de combustible y sales, porque luego hay que hacer también simulación de carrera, y es que necesitas el tiempo, porque es que hacer 10 vueltas aquí te tiras más de 10 minutos básicamente. Entonces necesitas todo el tiempo posible, y además con la posibilidad de que pudiera haber llegado a llover a final de sesión, salían muy rápido. Carlos Sainz, que era el primero en cerrar vuelta y le bastaba para ponerse primero, no mejora el primer sector, pero ya sabemos que ese primer sector al final no es donde se genera la diferencia, sobre todo se genera en el segundo sector, que había marcado morado, y se ponía primero, aunque esa primera posición le duraba muy poco a Carlos Sainz, porque con un vueltón llegaba el australiano Oscar Piastri para ponerse primero. 6 décimas le metía al piloto madrileño. Muchísima diferencia entre McLaren y Ferrari, por lo menos se empezaba a ver en esta sesión, que no se había visto en la anterior, e incluso con un propio error de Oscar Piastri, y es que en la salida de la curva 4 llegó a tocar grava. Fijaros las chispas que
salen que pudo haber recibido algo de daño en el suelo. La verdad que impresionante la vuelta que hizo Oscar Piastri, tan impresionante que venía Verstappen con neumático blando y no fue capaz de mejorarlo. Sí, es justo el que está detrás del palo que podemos ver aquí, pero se quedaba a 2 milésimas de Oscar Piastri, pese a haber marcado récord del segundo sector y haber mejorado su primero, no mejoró el tercero y se quedó a 2 milésimas. ¿Cómo fue la diferencia? Bueno, pues es la siguiente. Vemos un Piastri que le saca 82 milésimas en el primer sector, Verstappen recorta 45 milésimas y luego también le sigue recortando 35 en el tercer sector, pese a que Verstappen no hubiese mejorado su mejor tercer sector. Con todo esto se queda Verstappen 2 milésimas por detrás en un trazado de 7 kilómetros. Igualdad total hasta este punto. Vamos viendo más pilotos llegar con el neumático blando. En el caso de Daniel Ricciardo, fijaros, 1 segundo con 3. Las distancias aquí, repito, van a ser mucho más grandes que en otros circuitos. Tsunoda, que no mejora su vuelta, pero no mejora demasiado, se queda en 14ª posición. Fijaros las de chispas que levantaba Charles Leclerc, que ya sabemos que Ferrari sufre algo de rebote, pero sobre todo además, fijaros también en un Fernando Alonso que en su segunda vuelta de blandos se ponía 10º. ¿Por qué segunda vuelta? Bueno, pues porque en el primer intento tuvo que abortarlo. La primera curva con blando, poco combustible, a Alonso por lo que sea se le atraganta, porque además fijaros que está por detrás de su compañero de equipo y la diferencia que hay en este punto con el Lance Stroll, que son unas 2 décimas, las pierde todas en la primera curva, en el resto se mantienen igual, así que eso bastante extraño por parte de Alonso. Esa primera curva se la atragantaba y por eso tuvo que hacer ese segundo intento con un neumático blando algo más desgastado, que recordemos que aquí con lo largo que es, pues una vuelta es más que una vuelta incluso en otro tipo de trazados. Esteban Ocon, que se ponía en 6ª posición, mejorando a los dos Aston Martin, por ejemplo, y se quedaba 9 décimas de Oscar Piastri. Y viene Lando Norris, que sale su vuelta más tarde, porque había ya salido con el neumático blando, para ponerse primero a 2 décimas de su compañero de equipo, a 2 décimas también de Max Verstappen, que estaba muy igualado. McLaren liderando la tabla ahora mismo, pero con muchísima igualdad. Esta es la diferencia que había entre Oscar Piastri y Lando Norris. Fijaros que en el primer sector gana Piastri 39 milésimas, pero es que ese segundo, que es sobre todo donde se puede generar la diferencia, conseguía Norris meterle 1 décima, casi 2, a su propio compañero de equipo, y ya luego en el tercero lo remataba 87 milésimas más que conseguía sacarle. Fernando Alonso seguía rodando con el neumático blando, también esto nos deja ver que salió con mucho combustible, y en su 6ª vuelta de neumático, repito, 6ª vuelta de neumático, se quedaba en 12º, en este punto se quedaba a simplemente 4 milésimas de su compañero de equipo. Esto también nos demuestra que si hubiera cerrado su primera vuelta bien, si no hubiera tenido problemas, podría haber quedado algo más arriba. Hay que pulir la configuración, no ha estado tampoco del todo cómodo. Dicen que en Aston Martin han estado probando diferentes configuraciones para identificarla mejor, parece que no están perdidos, pero que en la 6ª vuelta se ponía en esa 12ª posición y daba ya comienzo entonces las tandas largas. Vamos a poner un par de imágenes para que veamos un poco el tiempo que pierden, en este caso Leclerc. Luego os comento ritmos de carrera, más o menos cómo se han visto, a falta de saber cargas de combustible, pero os las vamos a ir poniendo por encima. Fijaros que Leclerc a 7,2 se queda, fijaros en esa referencia de Lando Norris. Por ahora Alonso, que seguía en boxes, luego saldría a hacer su vuelta. Ricciardo a 7,5 en este caso. Piastri, veíamos un error en la curva 9, que tocaba mucho la grava, saltando muchísimas chispas. Aquí rompió desde luego Oscar Piastri componentes del suelo, aunque continuó porque no había tiempo que perder. Fijaros en que esa cámara periférica que la llevó primero Checo, la llevaba en esa sesión Kevin Magnussen. Es espectacular esta cámara, la tendrían que tener todos los coches y en Spa se ve aún mejor, da una sensación de velocidad alucinante. Magnussen, que se quedaba a 8,4, ahora que estamos haciendo también esta referencia del tiempo, 7,4 se quedaba Lewis Hamilton. Checo Pérez, que lo vemos ese alerón trasero untado de parafina para sacar datos. También la FOM nos ponía los ritmos que estaban en este punto teniendo, que nos ponían a Piastri primero, pero fijaros que hay cosas aquí muy extrañas. Piastri estaba siendo el más rápido, hasta ahí nos sorprende, pero Norris, de los pilotos que nos han puesto, el más lento, con blando, siendo además 2 segundos más lento que su compañero de equipo. Pese a que sea con blandos, obviamente vemos que habrá cargas de combustible muy diferente. Algo similar ocurre también en Ferrari, aunque ahí son 2 décimas, entre medio y blando eso puede llegar a ser factible. O Checo Pérez en este caso casi 1 segundo por delante de Verstappen, ambos en este caso con medios. Quiero decir que seguramente aquí lo que nos pasa es que nos falta esas cargas de combustible, pero bueno, Checo Pérez que cerraba a 8 segundos, Ricciardo que regresaba a boxes porque le comentaba a su ingeniero que tenía un problema, regresó, ahora
ahora veremos porque luego pudo volver a salir. También nos ponía la FOM quiénes habían sido los más rápidos en las curvas de alta velocidad, que creo que hay alguna que otra más curva de alta velocidad que no han puesto en este gráfico, porque la verdad que solo han puesto 3, pero bueno, Norris en las que han puesto, en las que han medido, había sido el más rápido, una décima más que Verstappen, que pues ahí es donde conseguía sacar esa diferencia. Y bandera a cuadros, la sesión terminaba. También justo cuando terminaba, Ricciardo regresó a pista para hacer las pruebas de salida y decía que lo habían arreglado el problema por el que había regresado a boxes, así que sin problemas en Racing Bulls. La sesión terminó con estos 3 pilotos a la cabeza. Lando Norris lidera la segunda sesión de los entrenamientos libres, Piastri es segundo y Verstappen tercero. Desde luego con un top 3 más representativo que en los libres 1, que antes había aparecido Albon y hombre, pues desdibujaba un poco todo. Vemos en cuarta posición a Leclerc, quinto Carlos Sainz, los dos Ferrari bastante arriba, aunque por tiempo muy lejos, pero bastante arriba en la tabla, porque luego los Mercedes, el primero aparece Russell sexto. Veremos Mercedes, ¿no? Pero se ha desdibujado un poco en esta sesión, también puede ser tema de configuración. A partir de aquí ya pues dudamos bastante, ¿no? Porque Ocon está séptimo, Magnussen octavo, no sabemos si puede ser representativo realmente. Checo Pérez noveno, a un segundo de su compañero de equipo. Hamilton cerrando los 10 primeros pilotos. Luego fuera del top 10 nos encontramos a Lance Stroll, Fernando Alonso con esas 4 milésimas que los ha diferenciado, ahora hablamos al respecto sobre esto, Bottas, Ricciardo, Gasly, Hülkenberg, Albon, Sargent, Zhou y el último posicionado ha sido Yuki Tsunoda. Vamos a hablaros acerca de lo que hemos ocurrido, de lo que podemos ver, de lo que hemos sacado de conclusiones. Como siempre hacemos, os vamos a traer cómo han sido los sectores, cómo han sido también las velocidades puntas, que aquí son muy importantes. Ya os digo que el primer sector es sobre todo el menos importante. De por sí, del primero al último hay 3 décimas de diferencia, que no es demasiado, y fijaros que Tsunoda es el que ha hecho mejor primer sector, siendo el que ha hecho el peor ritmo de toda la sesión. Entonces ya vemos que bueno, es un sector donde hay que clavar la primera vuelta, donde hay que clavar la primera curva, perdonad, pero aquí ya en ese primer sector vemos la diferencia entre Stroll y Alonso. Fijaros que en los mejores primeros sectores de ambos, Alonso pierde esas 2 décimas frente a Stroll. ¿Dónde lo pierde? En esa primera curva. Ya está, si es que no hay más, porque el resto es pedal a fondo. ¿Lo podría perder en recta? Sí, pero la configuración parece ser la misma entre los dos, así que es en esa primera curva que Alonso no ha sido capaz de pulirla. Habrá que pulir esa configuración, como os digo. Ya en el segundo sector es cuando aparecen ya los de verdad, es donde sobre todo se genera esa diferencia. Norris, Verstappen, Piastri son los que consiguen liderar. Muy fuerte los Ferrari, muy fuerte los Mercedes, y vemos a los 2 Aston Martin también ahí. Esto nos deja ver que los Aston Martin están siendo mejores, están siendo el quinto coche, aunque estén fuera del top 10 en este caso. Luego está Magnussen, muy cerca aún así de ambos, Ocon, Bottas, Albon, y el tercer sector, que también puedes llegar a marcar un pelín la diferencia, pero bueno, es similar al primer sector, porque lo más importante es simplemente la frenada de la chicane última, la chicane de la parada del autobús, y ahí sí se puede llegar a generar un poco de diferencia, pero también vemos que la diferencia no es demasiado grande. En cuanto a velocidades puntas, fijaros siempre en el speed trap, como os digo, porque al final es el punto de referencia donde le pillan a todos los pilotos. El primer sector ya es al final de la larguísima recta con DRS y demás, pero aquí ya, sobre todo yo me parece mejor fijarme en este speed trap, que en este caso está justo subiendo Orrus en la salida del Radilón, es donde está puesto el speed trap, y vemos a los 2 Alpine siendo los más rápidos, que aquí vemos que hay algo que no cuadra, ¿no? Porque si los 2 Alpine son los que peor motor tienen y están siendo los más rápidos, algo malo hay. Van muy descargados, eso les perjudica luego para el resto de vuelta, y sobre todo les perjudicaría si es que llevan esta configuración para carrera, porque al ir de más descargados que el resto vas a cuidar por los neumáticos. Pero bueno, para que nos fijemos, vemos a Alonso 13º estando simplemente 1 km/h por detrás de Stroll, así que bueno, las diferencias la verdad que aún así en cuanto a velocidad no son demasiado grandes en este circuito, pero era algo que queríamos resaltar, que al final aquí en este circuito son muy importantes. Lo que está claro es que hay una igualdad tremenda entre McLaren y Red Bull, o mejor dicho, entre McLaren y Verstappen, con un Norris que lidera, pero con un Verstappen que es tercero detrás de los 2 McLaren, simplemente a 2 décimas de Norris, a 2 milésimas de Oscar Piastri. Una vez más parece que vamos a tener esta batalla. Verstappen había dominado los libres 1 y parecía no tener rival, ya habíamos dicho que quizá no era del todo representativo obviamente tanta ventaja, y efectivamente McLaren aquí también va a ir muy fuerte, lo hacen muy bien en ese segundo sector, así que veremos en esa batalla. Curioso que los 2 Ferrari sean los siguientes al top 3, que Ferrari tenemos a Leclerc cuarto y a Sainz quinto, por delante sobre todo de los 2 de Mercedes. Incógnita de qué es lo que les ha ocurrido a Mercedes, la verdad, porque su ritmo no era malo.
Pero en esta segunda sesión se han desdibujado un poco, siendo Russell el más rápido, pero es que Russell está a 2 décimas de los Ferrari y Hamilton está a 4 del último Ferrari. O sea, no estoy poniendo ni la referencia como Leclerc, estoy comparándolo contra Sainz, que Sainz pierde luego también 3 décimas con su compañero de equipo, para que os fijéis de la diferencia que estamos diciendo. La teoría dice que Mercedes debería de ir mejor aquí que Ferrari, veremos si mañana se acaba cumpliendo. En lluvia deberían de ir mucho mejor, no mejor, sino mucho mejor en teoría que Ferrari. Y Aston Martin, la verdad es que no se les ha visto mal, lo que pasa es que el ritmo a una vuelta sí que parece algo peor, aunque deberían de pelear por entrar en Q3. En el caso de Fernando Alonso, como he explicado, la vuelta de Fernando Alonso es la sexta vuelta de neumático blando, es decir, si hubiera cuadrado la primera vuelta de neumático blando, pues su vuelta hubiera sido mucho mejor. La vuelta de Stroll sí que es la primera vuelta de neumático blando. Además, este circuito, al ser tan largo, cada vuelta aumenta mucho el desgaste. Quiero decir que podría haber sido mucho mejor la vuelta, y para todos aquellos que está viendo mucho, lo estoy viendo en redes sociales, de gente diciendo Alonso está siendo superado por Stroll, aparte de que esto está siendo algo ya casi habitual en esta temporada, de que el viernes está por delante Stroll y no pasa más en todo el fin de semana, simplemente deciros que en cuanto a ritmo de carrera, Alonso ha estado siendo muy superior a su compañero de equipo. Cuando los dos estaban en aire limpio, Alonso ha llegado a tener vueltas de 2 segundos más rápido que Stroll. No sabemos cargas de combustible, pero para que veamos el nivel, y sobre todo mucha mejor gestión de neumáticos. Al final del stint de Alonso ha encontrado tráfico con su Noda, y eso ha hecho que los tiempos se igualasen, que no es que fuese más lento Alonso que Stroll, sino que estaban igualados, o sea que incluso con tráfico ha estado igualado con Lance Stroll. Simplemente esto, comentároslo como dato. Así que esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos hablado. Si os ha gustado el vídeo, dejad un me gusta, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.